Les doy la bienvenida a esta nueva sesión de clase. Como saben, ya nos encontramos en la sesión número 3. Estamos en la tercera semana. En un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar en la semana número 16. En esta sesión de clase vamos a aprender acerca de la utilización del ambiente. Entonces, empecemos. Muy bien, chicos, el que nosotros conservemos nuestros recursos naturales no es solamente para pensar en este presente, sino en el futuro, como ahorita lo acaba de mencionar Roger, para poder hacer de que las especies se perpetúen y que lo que tú estás gozando en este presente también lo puedan gozar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, las futuras generaciones. Es por ello que hablamos de un uso sustentable. Muy bien, jóvenes. Al finalizar esta sesión o al término de la sesión, se pretende que ustedes sean capaces de poder reconocer e identificar la utilización del ambiente y la calidad ambiental. En cuanto a la utilización del ambiente, tenemos estos aspectos. Un aspecto de concepción integradora, que vemos al ambiente como una integración total. Un aspecto de valoración de los recursos naturales. Los recursos naturales están allí no solamente para que le tomemos fotos y los conservemos, sino para poderlos usar. ¿Qué valoración se le da? Pero de manera sostenible o de manera sustentable. Otra utilización del ambiente se puede tomar en cuenta desde el uso de los recursos naturales por el hombre. El ser humano toma los recursos naturales para su beneficio, pero de allí a que lo estemos aplicando bien, lo estemos utilizando bien, cabe mucho por estudiar todavía. ¿Quiénes son los profesionales inmersos en ello? Nosotros, los biólogos, los ingenieros ambientales, los forestales. Pero en realidad es un ámbito que le compete a todas las carreras, no solamente a los mencionados. ¿De qué otra manera se utiliza el ambiente como nicho ecológico? También en los primeros aspectos les hemos tenido en cuenta al ser humano como el ente principal. Perfecto, pero nosotros no somos los únicos seres que existen en el planeta. Muchos, bueno, no muchos, sino todas las especies van a constituir su propio nicho ecológico, donde se van a desarrollar, donde van a subsistir, se van a procrear y van a perpetuar su especie. Es por ello la utilización del ambiente por los animales para su nicho ecológico. ¿Qué otra utilización del ambiente se tiene que tener en cuenta? Se tiene que tener en cuenta la plasticidad ecológica, es decir, la resiliencia y límites de tolerancia. ¿Cómo hace una especie o la propia naturaleza para que se pueda regenerar frente a una problemática? A eso se refiere la resiliencia. Entonces tengamos en cuenta que cuando hablamos de utilización del ambiente, no solamente tenemos que fijarnos desde el punto de vista monetario, ¿no? De que cómo valoro el medio ambiente, cómo me va a servir a mí, o solamente la concepción de que el medio ambiente sirve de nicho ecológico. No, también hay que tener en cuenta el uso de los recursos de una manera sustentable, la concepción del medio ambiente de una manera genérica, integradora, y la capacidad que tienen las especies para poder subsistir y para poderse regenerar frente a cambios que ocurren naturalmente, inclusive en muchos de los casos, en nuestro medio ambiente. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a disgregar un poco al respecto. Como utilización del ambiente ya hemos visto, son varios aspectos. Uno de ellos es la plasticidad ecológica, la llamada resiliencia, y los límites de tolerancia. Los seres vivos poseen mecanismos que les va a permitir adaptarse. Todos nosotros tenemos mecanismos que nos permiten adaptarnos, como por ejemplo la modificación del comportamiento o la modificación del metabolismo. A los cambios, que nos va a permitir adaptarnos a los cambios, algunos autores a esto le han llamado plasticidad ecológica. Por ejemplo, jóvenes, las plantas. Existen muchos ejemplos de familias, pero vamos a tomar en cuenta una familia representativa, que son las cactáceas. Las cactáceas no siempre han sido como lo estamos viendo, bueno, como la imagen que tienes en la mente, con el cactus normal que siempre conocemos o que hemos nacido viéndolo, sino que hace cientos de años eran arbustos con hojas normales, eran arbustos con hojas laminares, pero a medida que los cactus se han venido adaptando a zonas desérticas,
han tenido que cambiar las hojas y transformarse en espinas. Y es el cactus que ahora conocemos. Evidentemente, esas hojas ya no hacen fotosíntesis. Sirven de protección. Generalmente esas hojas son de color blanco. Son blanco porque la radiación solar en las zonas desérticas es directa, es mayor. Entonces, este sirve como una manera de reflejarse. Si fuera de color oscuro, tendría absorbancia. Absorbería las radiaciones. En este caso es blanca para poderla reflejar. Su tallo siempre se mantiene vivo, siempre se mantiene verde y con el aspecto como si fuera recién un plantín. Y en su interior van a tener sustancias de reserva para las largas temporadas en donde no va a contar con agua, porque se ha adaptado a zonas desérticas. Las raíces son ramificadas y algunas de ellas, en algunos casos, en algunos géneros, pivotantes y ramificadas. Van a aprovechar al máximo cualquier índole de agua que haya. Como por ejemplo, en las mañanas o en las madrugadas hay una inversión térmica. Se pueden desarrollar gotitas de agua en invierno, por ejemplo. Eso es captado por los cactus. No realizan la fotosíntesis de día, sino realizan la fotosíntesis de noche, que es otro proceso que realizan. Toda, es una planta, bueno, es una familia, porque es la familia de las cactáceas. Es una familia que se ha adaptado totalmente en el pasar de los tiempos. No es que de un día para otro, lo han pasado cientos de años para que se pueda transformar en lo que es hoy, con sus diferentes géneros que existen. Pero actualmente existe un género que es el género Pereschia. El género Pereschia todavía mantiene sus características de arbusto. Las flores siguen siendo igual a las cactáceas, pero su rama, bueno, la planta en sí es un arbusto trepador. Entonces, chicos, a esto se refiere plasticidad ecológica, que solamente lo cumplen las plantas, no solamente lo cumplen las plantas, lo cumplen todas las especies que se han tenido que adaptar. Un ejemplo vivencial somos nosotros, los seres humanos, y más aún los peruanos. Nosotros tenemos 84 de los 102, si no me estoy equivocando en el número, me disculpan si me estoy equivocando en el número exacto, pero tenemos más del 70% de los climas que existen en el planeta. Y también formamos microclimas. Bueno, en nuestra geografía se forma climas, microclimas, y esto es gracias a la cordillera de los Andes, gracias a las corrientes de agua frías que tenemos, la corriente de Humboldt, entre otras características morfológicas de nuestra fisiografía que tiene el Perú. Y es por eso que nosotros, los peruanos, somos tan distintos por la zona donde vivimos. No es que tú seas de Ica y que te vayas a vivir a un lugar y ya mañana cambias, no, viene de generación en generación. Si en caso eres observador, y esto sí, jóvenes, como biólogo tú tienes que ser observador. Una cosa es ser criticón y otra cosa es ser crítico. Entonces aprende a ser crítico y a ser observador. Cada zona o cada departamento más en nuestro país tiene sus propias características. Muy al margen que me vayas a hablar de que el suelo, que el clima, que el aire, no, de las personas. Por ejemplo, las personas en la sierra, por ser zonas altas, tienen los pulmones más desarrollados. Los pulmones son más desarrollados. La producción de glóbulos rojos es mayor, porque están en zona alta. La cantidad de oxígeno es menor a la cantidad de oxígeno que viene o que tenemos nosotros en la costa. Diferencia entre 400 metros sobre el nivel del mar a 3.700, 3.800, o hasta más altura que hay en ciertos lugares del país. Se tiene menos cantidad de oxígeno, tu cuerpo tiene que generar más glóbulos rojos para que pueda transportar más oxígeno y que llegue a todas las partes del cuerpo, empezando por el cerebro. Por eso que si tú eres del área de laboratorio, de análisis, me imagino que has de saber que si a ti te tocara trabajar en alguna zona de sierra, vas a tener que aplicar una fórmula que en realidad no la sé porque yo no soy del área el área clínica, pero sí o sí, si aquí en Ica
tu hemoglobina es de 12, en la sierra es otra, es mayor, a la cual sí le tienes que aplicar una fórmula para poder disminuir un número exacto que es globalizado para estos casos. Entonces, no es que las personas de allá tengan más sangre o mejor sangre, sino que se tiene que producir para que no les falte oxígeno. Los pulmones más desarrollados, a diferencia de las personas de acá de la costa, que tienen los pulmones menos desarrollados. Por ejemplo, jóvenes, dentro de nuestra plasticidad, ¿quién es más moreno? ¿Las personas de la costa, las personas de la sierra o las personas de la selva? ¿Quién es más moreno en cuanto a piel? Me estoy refiriendo, ¿no? La costa. De la costa, por supuesto. La radiación solar es mayor y es más directa. Ahora en la costa, desde Tumbes hasta Tacna, ¿dónde hace más calor? ¿Dónde hay mayor radiación? ¿Cerca a Tumbes o cerca a Tacna? A Tumbes. A Tumbes, por supuesto. Es más, allá están los manglares. Los manglares no están en el centro del Perú ni en el sur, están en el norte. ¿Y por qué están en el norte? Porque el manglar es la confluencia de agua de mar con aguas de río. Pero el agua de mar sí o sí tiene que ser cálida. Y donde es el único lugar donde las aguas son cálidas es en el norte, en Tumbes, por la confluencia de las aguas del Ecuador. Muy bien, entonces si en el norte hace más calor, mayor radiación solar, estamos más cerca del trópico, ¿para qué sirven las pestañas, nuestras pestañas? No es para que te las rices y queden bonitas. Claro, es un truco que hacen las chicas. Es más, hasta pestañas postizas se ponen. ¿Pero para qué sirven? Para proteger los ojos. Entonces, saquen conclusión. ¿Quién tiene pestañas más grandes? Un poblador que vive en Tumbes, en Piura, que están cerca a el trópico, o una persona que vive en Ica o en Lima, que son oriundos de Ica, Lima o que son del norte. ¿Quién tiene pestañas más grandes? ¿Qué opinas, Rosa María? Sí, profesora. ¿Quién tendrá las pestañas más grandes? ¿La gente del norte o la gente del sur, en la costa? Pongo que los del norte. No Sin sé. miedo, pues hija. ¿Por qué lo supones? ¿Por qué lo supones? Ay, no sé. Estás en la razón, pero quiero saber por qué lo supones. Por el clima. Por el clima, exactamente. Entonces, algún día, Rosa María, que conozcas a algún amigo, una amiga del norte, mírale las pestañas. Es lo primero que le vas a mirar. Y te aseguro que son las pestañas. Tú vas a querer tener esas pestañas que tienes. ¿Y por qué? Porque las pestañas sirven para proteger los ojos y la radiación es mayor allá. Y podemos hablar de miles de ejemplos, jóvenes, en cuanto a nuestra fisiología. Y que tiene que ver mucho características ambientales de dónde nos hemos desarrollado. Claro que esto ya se queda dentro de nuestra genética y lo heredamos de una generación a otra. No quiere decir que ya yo me voy a vivir un par de años al norte a crecer las pestañas. No. O que yo me voy a ir a vivir a la sierra un año y me van a crecer los pulmones, o que la nariz me va a crecer, porque necesito una nariz más grande para poder absorber mayor cantidad de oxígeno. Eso no va a pasar de un día para otro. Son características ya que se han ido dando de generación en generación y que se da en nuestro país. Vuelvo a repetir, aprende a ser un poquito más observador y observadora. Comportamiento. Tiene que ver mucho el comportamiento en la zona donde vivimos. Nosotros aquí en la costa, sobre todo en época de verano, a ver, cuéntenme, en la época de verano, ¿ustedes están dentro de casa? Un día normal en tu época de verano, a Rosa María, que estaba media en duda en la pregunta anterior. Sí, ¿Cómo escucho. es un verano normal para ti? ¿Alguna actividad que haces? Cuéntame. Un día normal. ¿Qué hago? Más o menos, pues Pues salgo, me quedo en casa, más o menos, cuéntame. para ¿Tú que en vives casa nada más. puertas abiertas, Ah, cerradas? claro, obviamente, todo abierto por el calor Todas las insoportable, puertas. los ventiladores, todo prendido. ¿Y qué tan sociable eres, Rosa María, con tus vecinos? ¿Tienes amigos en el barrio?
No. No, no soy mucho de salir, la verdad. Ya, pero los niños están afuera jugando, ¿no? En época de verano. Sí, sí salen al parque a veces, pero por pocos tiempos, más que todas las tardes cuando la radiación del sol ya ha bajado un poco. Ajá, es menos, claro. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con la pregunta, señor profesor? ¿Por qué me pregunta esto? ¿A qué quiere llegar con ello? Porque el comportamiento general de la costa es lo que ahorita nos está mencionando Rosa, ¿no? Claro, hace calor, tenemos las puertas abiertas, los ventiladores, es más, te echas en el piso y ni el piso lo toleras. Yo no tolero, pero ni el piso, yo tirada del piso. Y lo mismo pasa con las personas que viven en la selva, que crecen en la selva, pero en la sierra no. Las puertas cerradas, las ventanas cerradas, incluso el tamaño de las ventanas son más pequeñas en la mayoría de las casas, y el comportamiento es un poco distinto, un poquito más cerrados en sus ideas, un poquito más cerrados incluso con las amistades. No es que estás jugando con todo el vecindario, de repente con algunas personas en particular, porque son amigos de los padres. El comportamiento es distinto también por nuestro clima. Entonces, una persona de la costa se va a comportar distinto a la sierra y al cielo. Yo aquí no estoy mezclando que la ética, que no me malinterpreten. No me malinterpreten porque no estoy diciendo eso. No estoy enfocando mi ejemplo en ello. Estoy enfocando mi ejemplo en la relación que hay entre la fisiografía, el clima, las temperaturas, el tiempo, frente a nuestro comportamiento en las personas, ¿no? De la costa, de la sierra y de la selva. Por ejemplo, en época de calor, para nosotros las 8 de la noche es como si fuera las 3 de la tarde. Y esto es, o sea, todo el mundo está afuera, todo el mundo está jugando, conversando, la puerta abierta, escuchando música. Dime, Marjorie. Marjorie se va levantando la mano. ¿No se escucha, hija? ¿Me escucha? Ahora sí. Ya, se ve un cuadro gris en la pantalla. Está tapando el concepto. En la derecha. Sí, sí. Ahora el cuadro se fue más abajo. ¿O no? No. Sí, ahí, ahora. Sí, ahora sí. Ya. Es que lo que sucede es que mientras están opinando, yo estoy mirando la lista para ir anotando quiénes están participando. Por eso por ahí van a ver el cuadro entre ratos. Muy bien, jóvenes. Entonces, tengamos en cuenta que la modificación del comportamiento, de nuestra morfología, va a tener mucho que ver en el que nosotros nos estamos adaptando. Si bien es cierto, los ejemplos básicos es en plantas, pero también ocurre en los animales y nosotros también, que somos parte de los mamíferos. No solamente le ocurre a un oso panda, no solamente le ocurre a los peces, le ocurre al ser humano también. Y podemos hablar de muchos ejemplos al respecto. Pero en realidad es comprobar que nos estamos adaptando a nuestro medio. ¿Qué más podemos hablar acerca de la plasticidad ecológica, la resiliencia? La capacidad de resistencia de los ecosistemas tiene un límite. Y hablando ya no de una especie, de un individuo, sino a través de un ecosistema. Tiene límites. Algunos de ellos por debajo o por arriba de estos límites, la vida o la reproducción ya no es posible. Los límites máximos o mínimos permisibles. Por ejemplo, la propiedad que se conoce como límite de tolerancia. Los límites de tolerancia. ¿Hasta cuánto toleras? Es una característica para cada especie. Estos límites de tolerancia no son generalizados, es por cada especie. Cada uno de nosotros, bueno, hablando como especie, ya tiene sus propios límites de tolerancia. Existen límites muy estrechos para algunas especies que son más sensibles a los cambios y otros de repente mucho más amplios para las especies más tolerables. Por ejemplo, aquellas especies que tú conoces como cosmopolitas es porque en realidad tienen límites bastante amplios. Son cosmopolitas porque toleran diversidad tipo de suelo, de climas, diversidad de límites. En cambio, otras especies a cierta temperatura ya desaparecen, mueren, tomando en cuenta solamente la temperatura, entre otras características que se puede tener en cuenta. Por ejemplo, jóvenes, nosotros podemos soportar sensación térmica hasta cierto punto. Por ejemplo, Ica
ha llegado hasta 36, 37, en algunos casos en donde unos días muy calurosos de sensación térmica. ¿Crees tú que puedes tolerar sensación térmica de 50 grados? Imagínate calentamiento global y mañana 50 grados. ¿Crees que lo puedes tolerar o qué piensas al respecto? ¿Existirá algunos pobladores en el mundo que toleren ello? ¿Qué me dices, Vivian o Linda García? No creo que podamos tolerar tanto. ¿Crees, hija, de que algún lugar en el mundo tengan esa sensación térmica? No estoy segura de si en los desiertos o no, pero no creo que es demasiada. Muy bien, Vivian. A ver, le voy a hacer la misma consulta a Renato. ¿Has escuchado algo al respecto? Con respecto a la temperatura de calor, no, profesora, pero sí he escuchado acerca de poblaciones que tienen la capacidad pulmonar mucho superior, como si se considera superior a un humano, porque pueden soportar hasta 10 minutos estando debajo del agua. Son así como tipo la selva que tienen tribus, pero es de otro país. Eso sí he escuchado y sí he visto en documentales. Pero con respecto a la temperatura, no he escuchado. ¿Hasta cuánto has leído quizás que hemos llegado a Canica? Bueno, en el 2019 se llegó hasta 36 grados Sí, de sí, temperatura. sí. Y quemaba, e incluso algunas personas cuando estábamos en pandemia y estábamos sin caretas, sin protector, sin nada, incluso yo, un ejemplo bueno mío es que yo a veces salía de trabajar o así en las tardes y llegaba con insolación. A pesar que no soy alérgico o no me choca mucho la temperatura o ese tipo de cosas. Es que estamos llegando a temperaturas antes impensables en realidad, ¿no? Y es por los cambios que están ocurriendo. Muchas gracias, Renato. Yo les comento, jóvenes, que sí hay algunos lugares aquí en Sudamérica que llegan a sensación térmica hasta de 50 grados. Llegan. Imagínate nosotros, o sea, nosotros que somos de Ica o que vivimos, o al menos que vivimos acá, en algunos momentos hemos llegado a 36, incluso hasta 37 grados y sentimos que nos estamos achicharrando. Ahora imagínate la otra sensación térmica. Yo les cuento, por ejemplo, que siempre tuve la ilusión de conocer el Chaco. El Chaco es un tipo de formación desértica, pero no es un desierto tal cual la que tenemos aquí en la costa del Perú, el desierto del Pacífico no, es otro tipo, es un poco distinto y por eso mi curiosidad de conocerlo. Se comparte un poco con Paraguay, Argentina, si no me equivoco, Brasil también. Y bueno, tuve la oportunidad de estar, ¿no? De ir, de llegar a Paraguay y yo quería conocer el Chaco. El Chaco. Yo quería conocer y la gente me decía, no vayas. Y yo ahí de terca, que yo quiero, y logré ir. No les miento. Por ejemplo, este termito lo compré allá. Este termito, bueno, que acá en Perú también venden y todo, pero cuando le pones agua fría, te mantiene hasta 3 días el agua fría, bien helada. Tú cargabas este termo con agua helada y tú caminabas, no te miento, caminarías pues, no sé, 3 minutos, y 3 minutos es decir mucho, 3 minutos, este termo se te acababa totalmente y sudabas, pero era una cosa que en una mañana creo que bajabas no sé cuánto de peso, sudabas, pero mi ilusión era conocer ese lugar, estar en ese lugar, ver los guarangos que había en ese lugar, pues tengo una obsesión ahí con los guarangos, conocer los guarangos, y yo me sentía morir, o sea, en verdad, nunca en mi vida había sentido tanto calor, pero tanto calor, te ponías una camisa, un polo manga corta, te quemaba, manga larga, sudabas, era insoportable. Y cuando yo consulté a los guardaparques, a los lugareños, me dijeron que estaban en 40 grados, pero que ahí llegan hasta 50. O sea, no me quiero imaginar cómo es 50, pero sí, hace un calor. Y lo curioso es que ya, bueno, investigando después, me comentan que en ese país llegan a temperaturas hasta de menos 10 grados en época de frío, ahorita están en época de frío en ciertas zonas,
Y las temperaturas en calor es así, ¿no? 40 grados, 50 grados. Incluso jóvenes, se decía que eran 3 horas de vuelo, en realidad eran 2. Y bueno, estábamos de noche acá, llegamos de mañana allá. Bueno, el asunto está que llegamos 6 de la mañana, hora paraguaya, 5 de la mañana, hora peruana. 6 de la mañana, hora paraguaya, y tuvimos que cambiarnos de ropa y ponernos short, porque el calor era tal, y eran las 6 de la mañana. Era como el calor que sientes aquí a las 11 de la mañana en época de verano. Ese calor. Toda la gente andaba con pantalón y mi amiga y yo nada más con short y vestidos. Y la gente nos miraba, obviamente, turistas. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a su clima y todo. Pero eran 6 de la mañana y tuvimos que cambiarnos y ponernos short porque el calor era tal como si fueran las 11 de la mañana aquí en Perú. Entonces, aquí en Sudamérica tenemos tantas riquezas y más aquí en nuestro país, pero en estas temperaturas tan extremas no he escuchado a tanta temperatura. Sí, hemos llegado a 36, 37, si no me equivoco, pero 40, 50, creo que un día entero creo que no la hacemos, no la aguantamos. Pero en realidad, algún momento vamos a llegar a eso. Si no empezamos a sembrar árboles, si no empezamos a formar nuestros propios microclimas, no, supongo yo, ¿no? Que sí vamos a llegar a esos extremos tan grandes que para nosotros sería súper grande, pero obviamente, ¿no? Ya en otros países ya es parte de ellos, ¿no? Ya están acostumbrados, pero nosotros no, obviamente que no. Y tomo las palabras de su compañero, que en esta época donde estamos enfrentando a una pandemia, donde sí o sí tienes que salir con una mascarilla, con máscara, o si no con lentes, de los otros lentes, pues, ¿no? Es insoportable en época de calor, ahorita, en época de invierno todavía, bueno, no estamos en invierno, sino en otoño, en época de frío todavía, pero en época de calor es insoportable. Entonces, jóvenes, si bien es cierto las especies tratan de adaptarse, todas tienen límites de tolerancia, todas. De repente unas un poquito más amplias, otras un poco más reducidas, los límites de tolerancia, pero a fin de cuentas todos tenemos límites de tolerancia. A eso se refiere a la plasticidad. Como término de nicho ecológico tenemos que representa este concepto, vamos a recordar un poquito el concepto, representa la combinación de los rangos de valores de todos los factores ambientales dentro de los cuales una especie puede sobrevivir y puede reproducirse. Decimos, esta especie, este es un nicho ecológico siempre y cuando la especie pueda sobrevivir, pero también pueda reproducirse. A veces traemos especies, ¿no? Los países traen especies exóticas. Porque la temperatura es similar o es igual. Perfecto, traes a las especies. Muy bien, puede sobrevivir, pero de allí a que se reproduzca. Es más, que nazcan vivos y que ellos crezcan y se reproduzcan es otra cosa, porque puede decir, mira, yo traje esta especie acá al Perú, tiene tiempo, ha tenido su descendencia. ¿La descendencia vivió? ¿Esa descendencia ha tenido descendencia? Cuando esto sea cierto, recién podemos decir que se ha adaptado, si no, no. No por traer una especie y que se muera dentro de unos años es una adaptación, esa no es una adaptación. Y muchas veces hacemos esto, ¿no? Traemos especies de la sierra para que estén en un zoológico o viceversa, algo de la costa a la sierra o a la selva. En realidad, pues esto es cambiarle totalmente a la especie, no su comportamiento, sino su forma de vivir y lo estamos conllevando a una desaparición, al menos al individuo que estamos trayendo, no a la especie, sino al individuo que estamos trayendo. También, jóvenes, tenemos que tener en cuenta nosotros como biólogos que el traer especies exóticas puede acarrear consecuencias irreparables. Y no solamente tengamos en mente los animales, sino también las plantas. Cualquier especie que sea exótica puede atraer otras consecuencias. Como por ejemplo, no recuerdo el lugar, pero he leído el artículo, ¿no? He leído el artículo, pero no me acuerdo exactamente a qué país se estaban refiriendo, bueno, a qué lugar en particular, pero fue en una isla. En una isla habían ido embarcaciones, entonces en una de las embarcaciones obviamente se habían pasado roedores, ratas,
Y llegó un momento que estas ratas, las que se habían quedado en la isla, se habían reproducido. De tal manera, o sea, de tal forma se habían reproducido que empezaron a disminuir la población de aves autóctonas de esa isla, entre otras especies pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, había un desplazamiento en cuanto a comida y todo, ¿no? Y había un descontrol por parte de las ratas. Entonces empezaron a llevar gatos. Y tanto era la población de ratas que en el documento mencionan que a través de paracaídas o tipo paracaídas hacían llegar a la isla los gatos. Desaparecieron las ratas, perfecto. Pero al poco tiempo los gatos empezaron a reproducirse, y más con todo lo que habían llevado de gatos, y empezaron a desaparecer otras especies del lugar. Entonces al final la cura salió peor que la enfermedad. Fue todo un caos. Y paradójicamente, cuando nosotros traemos especies exóticas, nos estamos conllevando a eso. Por ejemplo, jóvenes, no sé si se habrán dado cuenta, pero hace muchos años atrás, o ustedes pequeñitos, o pregúntale a sus papás de repente, afuera de las casas había un árbol que comúnmente se le conoce como ponciana, al famoso Delonis regia, que algunas especies le llaman algunas personas, perdón, le llamaban espino, otras ponciana, el nombre vernacular es lo de menos, el Delonis regia, perfecto, con sus flores allí rojizas, amarillas, pero esa especie no es peruana. Esa especie tiene la raíz muy superficial, levantaba las veredas, levantaba la sala de la casa, porque llega a tener unas raíces bastante grandes. A los años se vino la otra moda, que se hacen figuritas con esas especies, con ese árbol, un árbol mediano, no es grande, al famoso ficus, al ficus benjamina. Qué bonito, hacemos figurita, perfecto. Yo no digo que está feo. Es más, de la ponciana tampoco digo que es fea. Pero ¿qué pasa con el ficus? El ficus es exótico, requiere de mucha agua y nos ponemos a hacer hasta huelga que Ica no tiene agua. Y nos tomamos la libertad de sembrar ficus. Atrae mucha mosca blanca, entre otras enfermedades, además que desplaza a las especies nativas. Ahora hay otra nueva moda, que es una malvasia. No recuerdo ahorita el género, pero es un arbolito que ya lo estoy viendo ya en todas avenidas y calles y afuera de todo, bueno, alrededor de todos los parques aquí en Ica. Y creo que es a nivel de toda la costa, porque también lo he visto por Lima. Y también es exótica. No entiendo la obsesión de pensar que lo extranjero es mejor que lo peruano. Y les aseguro que esa planta también va a traer consecuencias, se los aseguro. Entonces, jóvenes, aquí sí, calla bastante los biólogos, ustedes. Muy al margen de lo que te vayas a dedicar, ten en cuenta que traer especies exóticas, sea planta o sea animal, hay que ver las consecuencias que puede ocurrir, que generalmente, no voy a decir que siempre, ¿no? Pero generalmente son consecuencias negativas. Prosiguiendo con los usos de los recursos naturales por el hombre, tenemos que desde el uso desde el punto de vista antrópico, es decir, del ser humano, ¿cómo utiliza el hombre al ambiente? No, para conducir al desarrollo, el ambiente se entiende como un medio bajo 3 funciones básicas. El hombre, ¿cómo utiliza al ambiente? Bajo 3 funciones. ¿Cuáles son ellas? Lo utiliza como fuente de recursos naturales, que es la principal, ¿no? Es nuestra fuente de recursos. Como soporte de elementos físicos que forman las actividades humanas, como un soporte de todas nuestras actividades, un elemento físico. Yo aquí en la naturaleza es donde realizo mis cosas, aquí es donde está mi casa, nuestra universidad, y todo lo que te puedas imaginar está ligado con el medio ambiente. Entonces, nuestro medio físico, donde desarrollamos absolutamente todas las actividades, no estamos divorciados ni desligados con la naturaleza. Y el tercer punto es como receptor de desechos y de residuos no deseables. ¿A dónde van todos los desechos que generamos? Hasta el más pequeñito. Obviamente al medio que nos rodea. La concepción de estas 3 funciones constituye la base para que nosotros podamos entender, valorar, aceptar o en algunos casos rechazar los impactos ambientales producidos por nuestras actividades humanas.
en donde para poder definir las condiciones técnicas de la integración ambiental, o si no, la sostenibilidad de la misma. Todo lo desarrollamos aquí en el medio ambiente, pero tenemos nosotros como seres humanos esos tres aspectos. Desde el aspecto que el medio ambiente es el que nos provee los recursos naturales, aquí en el medio ambiente es donde realizo todas mis actividades, y cualquier desecho que vayamos a generar también se va al medio ambiente, bajo estas tres premisas. Otro aspecto que tenemos que ver dentro de la utilización del ambiente, tenemos la valoración de los recursos. Generalmente un recurso se convierte en más valorado o más importante cuando este recurso disminuye, cuando este recurso escasea. Por ejemplo, el agua. Cuando este recurso disminuye en algún lugar, de repente, bueno, aquí tienes bastante agua, todo lo que quieras, pero no en todas las zonas hay. Entonces ahí es donde se vuelve más cotizado, se vuelve más caro. Pues sea el recurso, simplemente te estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, si se trata de condiciones ambientales, cuando estas hacen que el medio ambiente sea hostil o inhabitable. Por ejemplo, un lugar donde sea hostil, inhabitable, va a tener menos valoración. Cuando la calidad y cantidad del recurso se hacen críticas, no tienes ese recurso o hay escaso ese recurso, va a tomar mayor valor económico. Es cuando allí se comienza o se debería de comenzar las medidas pertinentes para poder proteger. No todos los peruanos o no todas las personas en el mundo tienen los mismos accesos. De repente, en las condiciones donde vives o los medios en los cuales tú te desarrollas, sí tienes el acceso al agua, tienes acceso a muchas cosas o a todas quizás, pero no todas las personas lo tienen. Es más, hay lugares donde hay menos acceso. Ahí es donde ese recurso, de cualquiera que estaríamos hablando, ese recurso se vuelve más cotizado porque está escaseando. Esa es la valoración en cuanto a la utilización. ¿Pero quién le da ese valor? Obviamente el ser humano. Ah, mira, tengo solo este boleto. Si este boleto costaba antes 10 soles, ahora como solo existe uno, y yo sé en mi conciencia que no vas a encontrar otro, obviamente, quien lo venda, lo duplica o lo triplica. Eso que costaba 10, ahora se transforma en 100. Por ejemplo, jóvenes, recuerden, el año pasado, cuando recién empezamos con aislamiento social, con la pandemia, cuando recién estábamos empezando, las mascarillas, los barbijos, o el cubrebocas, como lo llames, estaba caro. No sé si lo recuerdas. Estaba bastante caro. Comprarte una máscara facial también era cara. Ahora no. Hasta de 2 soles encuentras. Claro que hay de todas las calidades y todo. Pero cuando recién empezó, era la oferta de la demanda. La oferta y la demanda. En donde la gente necesitaba. Y obviamente aumentó el precio. Totalmente aumentó el precio. O por ejemplo, cuando llega el invierno, los abrigos van a estar caros, las casacas están caras, los guantes, las chalinas, los gorros, las medias, suben de precio. Pero cuando ya está pasando el invierno, ya no tiene el mismo valor. Porque ya la gente no lo va a usar. Entonces, es ahí donde muchas personas compran, adquieren y lo guardan para el siguiente. Porque saben que se vendrá otro verano, se vendrá otro invierno. El mundo no se acaba, el mundo sigue, seguimos girando. O sea, a eso se refiere la valoración. Precisamente cuando algo está escaseado o cuando algo es pequeño, mayor valor. Otro aspecto que se ve en la utilización del ambiente, tenemos la ordenación territorial, la ordenación del territorio. Es cuando se mantiene, bueno, lo correcto, una buena ordenación, es cuando se mantiene una adecuada ordenación del territorio, la cual implica a su vez una visión global de las funciones que se debe de cumplir por los ecosistemas. Por ejemplo, que debe de haber producción de alimentos, bienes, vivienda, cultura, producción de oxígeno, asimilación de desechos, entre otros. También se tiene que tener en cuenta en un ordenamiento territorial la ubicación apropiada para cada una de estas necesidades que tiene el hombre. Necesito un lugar de recreación, perfecto. Necesitamos escuelas. Necesito un lugar donde esté mi vivienda, un lugar donde me provea de agua,
un lugar donde se pueda cultivar. Estoy hablando de una ciudad en general, ¿no? Entonces, está bien, aquí es donde vas a cultivar, acá es donde van a estar las viviendas, en esta zona los parques y jardines, en esta zona sí. Analicemos. A ver, para que me puedan entender más. A ver, chicos. Yulisa Fuentes. ¿Por dónde vives, Yulisa? ¿Qué distrito, qué lugar? Yulisa. La misma pregunta para Danixa. Sí, mi. ¿Por dónde vives, Danixa? La Venta, Santiago. ¿En dónde, hija? La Venta, por Santiago. Dime, por donde tú vives, en el distrito donde tú vives, ¿crees que hay un buen ordenamiento territorial? Por acá hay fondos y como que no hay, ¿no? Porque explotan y hacen pozos también. ¿Qué crees que le estaría faltando a tu zona para que sea un buen lugar para vivir? Hay áreas verdes, áreas de recreación, hay escuelas. ¿Qué crees tú que le está faltando? Sí hay escuelas, pero faltan los lugares de recreación, ¿no? Mejores parques. Sí. Muy bien, hija. ¿La señorita Yulisa estaba tomando la palabra? Sí, disculpe, lo que pasa es que se me va el internet cada rato y se me entrecorta. Por eso es que no, me llamó y no pude contestarle, pero sí estoy acá. Yulisa, la misma pregunta, ¿por dónde vives? Yo vivo en Sultanjaya. ¿Crees que en Sultanjaya hay un buen ordenamiento territorial? No. Cerca donde tú vives, ¿qué le está faltando? Bueno, más áreas verdes. Más áreas verdes, ¿verdad? Muy bien, Yulisa, muchas gracias. A ver, Okay. la misma pregunta, porque quiero que ustedes analicen de acuerdo a donde viven. A ver, ¿qué me dice Raúl Díaz? A mí, por ejemplo, acá en Parcuando tenemos el problema de la basura. ¿Qué está pasando con el...? No hay donde depositar la basura. Está faltando esa parte. En cuanto a parques y jardines, creo que allá hay más, ¿no? Hay más parques y jardines. Sí, áreas verdes sí tiene bastante acá, Parcuando hay, tienen igual. Pero está faltando la esa. basura, Claro, sí, la de basura dónde se debe de eliminar. Muy bien. Lo botan ahí en la parte de altas. Ya. Hay un basurero, como llegando a la mina Kansas. Ah, por el cementerio al frente. Claro, pues el cementerio tiene para la espalda y hay un basurero enorme. Yo te cuento que yo hice mi tesis en Kansas y tenía que pasar por todo ese basurero. Cuando tenía que ir a monitorear. Porque tuve que ver hasta la última flor que había, porque ahora están dándole, bueno, el último viaje que hice, que fue hace 2 años, porque antes de la pandemia, están extrayendo más cosas. Incluso hay casas donde había, donde llegó el Guayco en el año 98. De hecho que va a llegar otro Guayco dentro de un tiempo. Hay casas casi llegando mismo a la mina y hay casas ya cerca. Sí, eso fue lo que vi. Y es una hollada. Y ahí vino el Guayco, no entiendo. Eso en algún momento va a volver a llegar, ¿no, profesora? Va a volverse a hacer río. Lo que río fue, río será, ¿no? Mantiene su ritmo, su rumbo. Sí. No había escuchado esa frase, pero tiene toda la razón. Lo que río fue, río será. Muy bien, chicos. En realidad creo que si nosotros nos ponemos a analizar de los lugares donde nosotros vivimos, creo, sin temor a equivocarme, si alguien opina lo contrario, levante la mano y dígame que me estoy equivocando. Sin temor a equivocarme, que a todos los lugares, absolutamente todos los lugares, a menos aquí en Ica, nos falta, o falta un vertedero, o falta parques, o falta, pero de que falta. No hay un buen ordenamiento territorial. Por ejemplo, chicos, yo vivo en Fonavi, que pertenece a Sultanjaya, Fonavi La Angostura. Tengo un parque espectacular, lleno de arena. No hay grama alguno. Como 10 árboles por ahí danzando.
En algún momento hicimos una donación, justamente con jóvenes de la San Luis Gonzaga. Hicimos donación, sembramos, se pusieron el compromiso de que vamos a cuidarlo. Y obviamente se le explicó a la alcaldesa, todo, que debe de haber plantas nativas y no las foráneas, toda la charla, toda una capacitación, para que después de unos meses todos nuestros arbolitos lo han sacado y han puesto los famosos ficus. Que ya no sé ni qué decir ni cómo reaccionar, porque o sea, ya te hacen ver, mira, esto es un lapicero, pero como tú tienes la mente así, tú me vas a decir que esto de acá es una rosa, tú vas a seguir pensando que es una rosa. A veces sucede, cambiarle la mentalidad a un grande es bien complicado, a un niño, a un joven, pero a un grande, ay, ya los quiero ver es cuando ustedes sean, bueno, dentro del área de la biología, ¿no? Profesionales. Por ejemplo, chicos, algo que a mí me causó bastante curiosidad fue cuando yo tuve la oportunidad de vivir un año allá en Quito, Ecuador. Justamente es la imagen de acá abajo es de Ecuador. En todos los lugares, todos. Ecuador es chiquito, pequeñito. Es más, no necesito ni contártelo, tú lo puedes ver en el mapa. Pero es una extensión del Perú. La naturaleza no sabe de divisiones geográficas. La división geográfica lo hace el ser humano, no la naturaleza. Tú puedes dormir, despertar y tú pensar que sigues en Perú. Total. Excepto la costa no es igual. No tienen el desierto que tenemos nosotros. No existe. Es como si fuera una extensión de sierra y selva, pero no del desierto. Entonces, bueno, pero ese es otro punto. A lo que yo quería llegar era de que en Quito, al menos en Quito, que es la capital, tienen un buen ordenamiento territorial y le dan prioridad a los parques. Pero es una prioridad que te sorprende. Imagínate que esto fuera, a ver, me voy a imaginar que fuera Sultanjaya. Entonces, ¿cuánto le dedican a parques y jardines? Este pedacito, ¿no? Generalmente es así. Cualquier lugar donde tú vivas. San Joaquín, lo que sea. Lo que sí he visto que tiene más parques y jardines es, ahorita lo que dijo el compañero, Tinguiña, Parcona, sí he visto que hay más parques, pero están como que aisladitos, ¿no? Como que aquí, al medio, como que aisladitos. Pero allí en Ecuador no es así. Imagínate que este fuera el lugar, sin exagerarte, algún día vas a conocer, me imagino, es la mitad o más de la mitad, imagínate, todo esto, parques y jardines, y aquí son las casas. Tiene una prioridad, incluso un parque, a ver, crúzate el parque. Es como si estuvieras cruzando la ciudad universitaria completa, o 2 o 3 ciudades universitarias completas. Haz de cuenta que estás, no sé, hasta te pierdes en el parque, solo para cruzarte el parque. Me quedé bastante sorprendida por la prioridad que se le da a los parques y jardines. Otra cosa que mira, ese país es tan pequeño y tiene más áreas naturales protegidas que Perú. No recuerdo el número exacto, sería engañarte ahorita darte un número, pero imaginémonos que el Perú tuviera 20 áreas naturales protegidas, ellos tienen 30 y tantos. Tienen muchas más áreas naturales protegidas que nuestro país, a pesar que el país es 5 veces más pequeño, o más en cuanto a tamaño, más pequeño. Todos los domingos hay una actividad que ya es propia de ellos, así como nosotros acá en Ica comemos los tamales los domingos, allá los domingos es domingo de familia. Nadie está en casa prácticamente. En estos parques es pagado por la municipalidad y hay títeres, funciones de títeres para los niños, para los grandes, porque hombres y mujeres normal, haciendo ejercicios. Ahí hay un par de personas con un parlantote y haciendo ejercicios toda la mañana. Nadie te va a mirar con cara, oh, mira, está haciendo ejercicio. No, nada, porque es normal, es normal. Tú puedes estar haciendo ejercicio acá y tu hijo por allá viendo los títeres. Es día para sacar al perrito, los perritos dan vuelta por todos lados con su cadenita y se alquilan bicicletas. Se alquilan bastante, las ciclovías están bien remarcadas y todo. En cuanto a las ciclovías, alquilan la bicicleta por el día completo. Por el día completo y no hay pase para carros en las avenidas principales, ya la ruta cambia porque totalmente ni un carro pasa. El domingo tu carro no sale. Es todo con bicicletas y la gente, pues me imagino que cocinarán temprano, salen y comen en los parques y nadie te deja el parque cochino. Nadie te lo deja cochino. Comen en el parque, hacen sus actividades, manejan bicicletas, salen con los perritos y todo, pero el parque al final queda limpio. Es parte de cultura, es parte de costumbres. ¿Esa costumbre deberíamos de tener? Sí, pienso que sí.
Pienso que sí. Lo que noté también, por ejemplo, en el Brasil, es de que en los parques hay máquinas, claro que no las máquinas que se encuentran dentro de un gimnasio, sino que como que simulador de esas máquinas, más rústicas obviamente, y están en los parques, así. O sea que los parques no es solamente como tenemos aquí la mentalidad que para los niños y los niños, ¿y los jóvenes qué? ¿Los adultos qué? O sea, el adulto no tiene derecho de ir a un parque, los jóvenes no tienen derecho de ir a un parque. Entonces sí, hay un espacio de niños, columpio, resbaladero y todo, hay un espacio para jóvenes y adultos donde igualito tiene su columpio, pero más grande, mucho más resistente, y máquinas para hacer ejercicio, pero máquinas construidas de una manera bastante rústica, que soporta lluvias y sol y todo, y la gente puede hacer ejercicio. Entonces, no hay pretexto donde no tengo plata, no me puedo matricular, yo no estoy yendo a un gimnasio. No, porque el gimnasio lo tienes ahí en el parque, y el parque está cerca de tu casa. Esa partecita, entre otras, pienso yo que nos está faltando, que le está faltando bastante al Perú, que es el ordenamiento territorial. Porque les damos el valor al medio ambiente, pero el valor monetario, no el valor, los otros valores que deberíamos de darle. Responsabilidad de la protección y conservación de los recursos. Por supuesto, es una responsabilidad la protección de los recursos. Se ha observado mayor preocupación por conservar y cuidar aquellos recursos naturales que tienen importancia económica, analicen. Mientras que otros, como por ejemplo el aire, no. Ah, mira, esto de acá me genera plata, entonces cuidamos ello. ¿Y lo demás qué? Entonces, esta es una realidad, no estamos dando conjeturas, son realidades. Profesora, Dime, hijo. creo que, no sé si yo me he percatado, bueno, ahora están saliendo más marcas de agua. O sea, como que las empresas o las personas ya están tratando el agua, bueno, siempre existió el agua mineral, pero ahora ya le están comercializando porque ya saben que el agua de aquí a algunos años va a valer más de lo que está valiendo ahora mismo. Entonces, eso nos debería de haber una entidad que lo fiscalice, ya que si por ejemplo cada persona hace su propia empresa de agua, entonces todo se va a valorizar y así va a haber un menos porcentaje para la población. Incluso el agua potable, bueno, aquí en Mapica, un ejemplo es que aquí en mi casa pagan como 150, como si tuviera una piscina o algo así. Entonces, sí. por eso, pues, mi pregunta es, si eso se va a ver a un futuro, o sea, va a costar mucho más de lo que está costando ahora, o hay algún plan o una medida para poder ir, como se dice, evaluando esta situación y así prevenir que suceda. Es que ¿sabes lo que pasa, Renato? Es que nos guste o no, se maneja mucho la parte monetaria. De repente podemos hacer nuestras campañas, nuestra concientización hacia la población, hablar con los alcaldes, todo, pero cuando hay dinero de por medio, allí es donde todo se viene abajo, no por nuestra parte, sino por parte de quienes lo realizan. Porque tú tienes toda la razón, el agua cada vez va a ser más cotizado. Se estima que dentro de 20 años o 30, Ica no va a tener agua. Tantos pozos que se están construyendo, porque algunos son autorizados, pero de repente te autorizan uno. Pero dentro de las empresas, donde nadie sabe, nadie ve, solo el que trabaja dentro de la empresa, es más, ni el que trabaja, porque de repente está en un lugar donde los propios trabajadores ni siquiera tienen acceso. En realidad, toditas las empresas de acá de Ica tienen muchos pozos. Y me imagino que ustedes han de saberlo porque muchos de ustedes trabajan en las agroexportadoras. Entonces, que se esté fiscalizando en parte. No podemos decir que todo se está fiscalizando, ¿no? En parte. ¿Y cuándo se fiscaliza? ¿En qué circunstancias? Se fiscaliza cuando, mira, esta empresa me cae mal el dueño, entonces a este lo fiscalizo. Y todos los demás están haciendo lo mismo, y los demás no le digo nada, no lo fiscalizo. Y eso sucede, y sucede bastante. En nuestro país sucede muchísimo. ¿Desde dónde viene? Desde las propias gestiones. Tenemos que cuidar el agua, jóvenes. El agua es un recurso que algún momento nos va a faltar. No estamos en la sierra, no estamos en la selva donde llueve a cada rato, estamos en la costa.
y nuestra principal fuente, no, porque no es la única, pero nuestra principal fuente de agua es la napa freática. Tan bonita tenemos la napa freática que Huacachina ya desapareció. Huacachina está porque está siendo bombeada. Si la dejan de bombear, no existe. Ya no hay napa freática para Huacachina. ¿Qué se hace en Huacachina? A cada rato, no sé de dónde aparecen más hoteles. Bueno, ahorita por pandemia se ha bajado un montón, pero me imagino que antes de la pandemia, ¿cuántas discotecas había? Bares, restaurantes. Y creo que, bueno, no voy a decir que todas, porque de repente peco ahí en decir esa palabra, pero muchas de ellas tienen piscinas. ¿De dónde se alimentan las piscinas? Cuando este lugar debería de ser mayor conservado. Que existe leyes, sí existen leyes. Que existe reglamento, sí existe reglamento. Pero que se está aplicando, se está cumpliendo, no. Tú vas a pasear a Huacachina de repente te quieres tomar una foto, te hacen un laberinto porque te tomas una foto. ¿Y por qué no hacen laberinto de que siguen construyendo piscinas? Se supone que ya no debe de haber más restaurantes, ya no debe de haber más discotecas, ahí sí nadie dice nada. No sé, no veo. Lero, soy de palo, tengo oreja de pescado, pero si va alguien, se quiere tomar una foto, un escándalo porque se toma una foto. Quieres subir al cerro con tu perro, un escándalo que subas al cerro con tu perro, pero nadie le dice nada a los tubulares, a los empresarios de los tubulares. Que tengan una ruta, nadie dice de que no lo utilicen, para eso está la naturaleza, se utiliza, pero que haya una ruta. Yo les dejo como tarea, y es una tarea que no me la vas a presentar ni siquiera terminando el curso, pero espero que lo tomes en cuenta. Ándate a Huacachina, párate en un punto, donde tú quieras, en el cerro que tú quieras, párate en un punto y toma una foto. Regresa dentro de unos meses, vuélvete a parar en ese mismo punto. Así hasta cuando te des cuenta, hazle el seguimiento en unos años, para que tú mismo saques tus conclusiones de cómo está desapareciendo el cerro. Está bajándose, ya no tiene ni siquiera la forma, algunos de los cerros, ¿no? Ya no tiene ni siquiera la forma que tenía. ¿De quién es la culpa? Del ser humano. Que fiscalizan porque te tomas una foto, fiscalizan porque vas con tu animalito y no fiscalizan de lo que hacen lo que hacen nosotros. Y tienes toda la razón, Renato. Estamos escaseando de agua, estamos escaseando de muchas cosas, pero te vas a dar cuenta que van a fiscalizar al mal menor, o de repente te van a fiscalizar a ti porque compras el agua y no van a fiscalizar al que lo está produciendo. Los recibos de agua, los recibos de luz están pero por las nubes. En mi casa, por ejemplo, tengo todo. No hay un solo foco que no sea LED. Toditas, ni siquiera las LED son un poquito más ahorradores que los ahorradores, por eso cuestan un poquito más caro, pero te duran más. De todas maneras, es un mega ahorro. Pero se supone que gastarías menos en luz. Todo tenemos LED. Tengo una manguera que viene desde mi lavadora hasta unos tachos en el baño, porque utilizamos exclusivamente agua reciclada de las lavadoras cuando se lava, ¿no? Una vez a la semana. Y me viene un recibo de agua como si aquí en la casa viviéramos 100 personas. Jamás en la vida habíamos pagado así. Y es que creo que ya ni siquiera miren, sino de frente. Este barrio vamos a cobrar tanto. A este lugar la luz va a estar tanto. Creo que ningún recibo de luz está por debajo de los 100 soles. O la mayoría, ¿no? Viven 2 personas en casa, tienen todo apagado, además y cuando lo prenden es luz LED y te viene un reverendo recibo. Pero ¿a quién fiscalizan? Van a tu casa, te recontramiden, no te encuentran nada, pero encima tienes que pagar. Primero paga y después reclama. Es la típica. Muy bien, chicos. Entonces, lo que estábamos hablando de una concepción integradora. En esta concepción integradora, ¿cómo es que ve el hombre a la naturaleza? Es una forma de abordar la conservación y protección de los recursos naturales, es poderlo agrupar en 3 grandes sistemas. ¿Cuáles son estos sistemas? Lo económico, lo social y lo ecológico. Es un trípode, no puede estar alejado uno del otro. Nosotros no podemos ser 100% ecológicos sin tener en cuenta el bienestar de la población, de la sociedad. Quieras o no, tener en cuenta lo económico. Pero los 3 en equilibrio. ¿A qué se va la mayoría de
del Estado, a lo económico, lo económico, lo económico. Social por segundo lugar y lo ecológico en última instancia. Y esto es. ¿A qué vamos nosotros los ambientalistas? Lo ecológico y después a lo social, y quieras o no aceptarlo, interviene lo económico también, porque no puedes hacer un proyecto, no puedes defender si no hay una parte económica. Por más que tú digas, sí, yo lo hago hasta para la logística. Ah, mira, tienes que comprarte hojas porque hay que imprimir tal cosa para el informe. La hoja, ¿dónde está? ¿Quieras o no? Lo querramos. ¿Por qué? ¿Por qué digo querramos o no? Porque yo siempre he sido la persona que no, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Ah, ya, mira, vamos a evaluar una zona, tal lugar. Perfecto. Caminando no vas a llegar. Caminando no llegas. Tienes que tener movilidad o alquilar movilidad. Es más, hay monitoreos que solo no lo haces. Es con un equipo de personas, porque solo no lo haces. Hay que pagarle el jornal a las personas y todo. Entonces, bueno, sí o sí, querramos o no, estos tres ejes tienen que estar en relación, lo económico, lo social y lo ecológico. Son integrados, por eso se habla de una concepción integradora. Estos tres están integrados en un gran sistema que conduce a una valoración de la gestión económica, que involucra la modificación de los indicadores que antes solo eran monetarios, es decir, solo uno de los tres, y ahora se conciben también desde el punto de vista social y lo ecológico. Un ejemplo de esta nueva concepción se considera a la deforestación en términos de pérdida de biodiversidad, y no como un beneficio económico en la venta de la madera. Se tala los árboles de manera indiscriminada y al toque salta un montón de gente, porque nos está generando trabajo, y de esa madera tú estás teniendo la mesa donde estás ahorita dictando la clase, y de esa madera estás teniendo esa puerta que te está tapando. Perfecto. Todos los argumentos solo desde el punto de vista económico. Y es más, relacionado astutamente desde el punto de vista social, porque sí, se está generando trabajo a un grupo de personas. ¿Y dónde está el punto de vista ecológico? Está bien, valiste las necesidades de este presente y las necesidades del futuro, ¿cuándo? ¿Para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Entonces, ¿y el árbol para cuándo lo siembras? Tener esa concepción integradora es muy importante. Creo que de todo lo que hemos hablado, tiene que quedarte que nosotros como profesionales, tú como biólogo, tienes que tener en cuenta los tres aspectos. No te enfoques solo en uno, no te emociones solamente con uno. Lo económico, lo social y lo ecológico. Ahorita que eres estudiante, de repente te enamoras con la parte ecológica. El día que seas profesional, quizás solo lo económico. No te olvides que como profesional que eres, los tres aspectos, lo económico, lo social y lo ecológico. Buscar un equilibrio de los tres. Un punto muy importante acá, jóvenes, es la calidad ambiental. Entendemos por calidad ambiental a la valoración de las características del ambiente, la cual es muy subjetiva en realidad, ya que depende de la percepción que tenga cada persona y de lo que consideras tú deseable o bueno o no. Por ejemplo, a ver chicos, de repente yo vivo acá en Ica, yo he sido crecida en Ica, he tenido la oportunidad de conocer algunos lugares, en algunas oportunidades por trabajo, bueno, no en algunas, la mayoría ha sido por trabajo, en algunas oportunidades por estudio, y en otras por paseo. En realidad por paseo ha sido muy poquito el que he viajado yo así ya, exclusivamente por paseo, pero sea como sea, he conocido diferentes lugares en donde se puede comparar. Yo puedo comparar. Yo puedo decir, mira, Ica tiene una contaminación tal que no lo tiene tal, de acuerdo a mi percepción. De repente yo llego y yo puedo decir, Perú es un desastre en cuanto a contaminación, puedo tener esa percepción, pero estoy generalizando. Yo no puedo decir que Perú por completo. Hay departamentos que cada vez están siendo mejores o están saliendo de este hoyo de la contaminación, poco a poco, no de un día para otro. Y uno de esos lugares es Arequipa, otro lugar es Cusco, y otro lugar que satisfactoriamente visité es Ayacucho, al menos sus principales calles. No puedo hablar por la ciudad por completo, pero al menos las principales calles, sumamente limpio, cosa que no ves en Ica, no lo ves en Lima. Pero como país, sí nos está faltando bastante. Nos está faltando en cuanto a ordenamiento territorial, nos está faltando en cultura ambiental. Tú llegas al Brasil
es otra percepción. Ellos están en el 3050 y nosotros estamos en el 2021. En cuanto a cuidado de medio ambiente me refiero. Y llegas a Bolivia, por ejemplo, o al menos en los lugares donde yo visité, porque tampoco voy a generalizar al país por completo, al menos en los lugares donde yo visité, Santa Cruz, por ejemplo, La Paz, me sentí tan identificada con Perú, tan identificada con Ica, creo que a pocas palabras buen entendedor. Me sentí súper identificada, sentía que estaba en casa, totalmente. Al menos los lugares que visité, de repente me faltó visitar muchos más lugares que tengan otra perspectiva, tenga otra, o así como te mencioné ahorita, ¿no? Cusco, Ayacucho, de repente me tocó llegar a un lugar tipo Ica, tipo Lima, pero entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir? Es que va a depender mucho de tu percepción. Sentí a Bolivia tal cual Perú, pero esa fue mi percepción. He sentido yo de que Ecuador, al menos la capital, nos tiene bastante que enseñar a nosotros en cuanto a limpieza y ordenamiento. Ellos nos tienen que enseñar a nosotros muchísimo, pero fue mi percepción, totalmente. A eso es calidad ambiental. Tiene que ver mucho con la percepción de quien esté observando, ¿no? En calidad ambiental se puede hablar de una clasificación de 3 aspectos: la salud ambiental, la salud de las personas y una integridad en ecosistemas. Para que yo diga que haya una calidad ambiental, debo de tener en cuenta 3 aspectos: la salud ambiental, salud de las personas e integridad de todo, de todas las personas. Como calidad ambiental, un lugar, podemos decir, ¿no?, que un lugar tiene una buena calidad ambiental desde el punto de vista salud de las personas, si cubre satisfactoriamente las necesidades básicas para esa persona o para las personas. Como por ejemplo, ¿qué necesidades básicas? Alimentos sanos, aire, agua, limpios, libres de contaminantes, libres de ruidos, para que le dé el lugar que le da un bienestar integral a la persona, que no te falte alimento, que no te falte un lugar limpio, un lugar que tenga un aire puro, por ejemplo. Allí yo podría decir que este lugar tiene una buena calidad ambiental, desde el punto de vista de la salud de las personas. Sin embargo, este concepto solo se debe de aplicar para lugares donde habitan personas o donde trabajan personas. De repente me puede decir, profesor, acabo de un lugar que tiene excelente calidad ambiental, es un lugar donde no vive nadie, pero sí, tiene frutos, tiene un buen lugar donde hay oxígeno, donde todo está limpio, pero el ser humano no vive allí, no hay casas, no hay nada, entonces allí no tomes en cuenta. Tome en cuenta solo los lugares donde viven personas o donde trabajan personas, nada más. Un lugar totalmente intangible, cumple todos los requisitos, pero no está la persona inmersa allí. Desde la perspectiva ecológica, la otra perspectiva, desde la perspectiva ecológica, hablamos que una calidad ambiental se puede entender como el mantenimiento de la estructura y una función similar a la que se encuentra en los ecosistemas naturales equivalentes. Este lugar, un lugar X, en donde me ofrece un ecosistema como si estuviera o como si fuera un lugar que no ha sido tocado o que no ha sido tan manejado por el ser humano, como si fuera un lugar natural. Si me ofrece ello, yo podría decir que este lugar ecológicamente tiene calidad ambiental. Cuanto más, para que entendamos mejor este concepto anterior, cuanto más se parezca las características de un ecosistema a las del área no intervenidas, tendrá una mejor calidad ambiental. Por ejemplo, estás viendo aquí una imagen. Hay una carretera, lado derecho, de acuerdo a la imagen, lado derecho tenemos una perspectiva del bosque, lado izquierdo una perspectiva del bosque. Todo en conjunto. ¿Me puedes decir si allí hay una calidad ambiental o no la hay? ¿Qué me dices, Evelyn? La parte que posee más No, árboles. en total, toda la imagen. ¿Hay calidad ambiental o no hay calidad ambiental?
Pues lo primero que observo es deforestación, pérdida de árboles, tala, de Claro, pérdida de especies. hay pérdida. Entonces, en toda la imagen, ¿habrá calidad ambiental? En una parte, En una puede parte. ser. Bueno, Para en esa total no, en habitación total hay, no, pero así en claro. una parte sí, ¿no es cierto? Sí, pero de todas formas, esa parte que ha sido deforestada afecta, porque las especies que estaban ahí puede que se hayan adaptado a ciertos climas, entonces migran y migran hacia la parte en la que hay más árboles y puede afectar, pueden ser predadores de ciertas especies que habitaban. La verdad influye mucho, varía mucho, cualquier cambio que haga. Bravo, Caicón. Muy bien. ¿Sabes qué, Evelyn? No sé, te escuchaba muy bien porque parece que tienes un poquito baja la señal, pero tú me has respondido como un biólogo debe de responder. Te felicito. Gracias. En verdad, yo cuando tengo que felicitar a alguien, yo no tengo ni un problema en hacerlo, pero cuando tengo que criticar también, no tengo ni un problema, sobre todo cuando ustedes se exponen. Pero sí, así es como me tienen que explicar desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista. Como en imagen general, no hay una calidad ambiental. Si yo te hablo, ya, sepáramelo en dos partes, de la carretera a la derecha, obviamente no hay calidad ambiental, no se le parece en nada a un bosque natural, y es más que lo tiene al frente. Este bosque fue así. Pero si olvídate de la foto, de la parte de la derecha, quédate solo con la izquierda, allí sí habría. Pero la pregunta no fue pártela en dos, ¿no? La pregunta fue en total. Y lo que Evelyn nos ha explicado, correcto, no hay una calidad ambiental. En la foto que te estoy presentando al menos, no lo hay. ¿Por qué? Porque van a haber consecuencias. Es más, la foto mismo te lo está enseñando. Hay una parte intervenida y está claramente intervenida. Muy bien, chicos.